frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. A un Dios desconocido oramos. ¿Por qué le pusimos así a la serie, un Dios desconocido? Porque de verdad para muchos Dios es desconocido. No solo, fíjense, no solo para los que no son hijos de Dios. Ahí sí que no lo conocen. Para nada. Creen conocerlo, hacen estatuas, imágenes, lo vimos en las Escrituras. Se imaginan a un Dios, pero lo más tremendo, gracias, Oscar. Lo más tremendo es que muchas veces sucede es que los propios hijos de Dios, los que hemos asistido incluso por años a una iglesia, desde chicos nos enseñaron, canuteamos toda la vida, no conocemos a Dios. Creemos conocerle, pero nuestra vida, nuestros actos, es más, las dificultades que tenemos que enfrentar y cómo las enfrentamos, da muestra de que Dios realmente es un poco lejano y no es tan real en nuestra vida. Así lo hemos venido desarrollando y hemos compartido esta oración que todos conocemos como el Padre Nuestro, y que en algunas iglesias evangélicas nos enseñaron desde chicos que no podíamos orarla porque esa la oraban los católicos, ¿cierto? Sin embargo, hemos aprendido que es una oración hermosa, es la oración perfecta, porque es la oración que Jesús hizo en acuerdo pleno con el Padre. Quiero recordarte, y yo siempre lo recuerdo a modo de introducción para que no se nos olvide, que todo lo que decía Jesús aquí en la tierra, Él mismo lo dijo. Todo lo que yo digo, no lo digo en acuerdo con el Padre, no digo nada si el Padre no me lo ha dicho. Por lo tanto, cuando Él oró, la oración esa que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, esa es la perfecta voluntad entre el Padre y el Hijo. Así que quiero recordarte esa oración que está ahí en Mateo. Si tú tienes tu Biblia, es bueno que tú la revises ahí, que está en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, y dice así, por favor. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo oraremos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esta semana puse la versión Reina Valera, debido a que la versión NBI omite una parte, la última parte la omite, es por temas de traducciones. Así que esta escritura, y en particular lo que vamos a ver hoy, es el versículo 12, donde dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este tema lo compartimos hace 2 semanas atrás, el día miércoles, con los matrimonios. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron ese día? Ok, un buen grupo los que están asistiendo a la serie de matrimonios. Sin embargo, dado que estamos viendo la oración que conocemos como el Padre Nuestro, vamos a volver a tocar este punto del perdón. Es un tema que es un tema difícil, es un tema duro. El perdón, cuando nosotros hablamos de perdonar, inmediatamente se nos levanta en nuestra mente un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué cosas debo perdonar? ¿Y qué cosas, no, porque es muy difícil perdonar eso? Dirá alguno. Son preguntas que nos nacen aquí. ¿Qué es perdonar? Muchos ni siquiera saben lo que significa realmente perdonar en el sentido bíblico. Por eso es necesario, familia, que comprendamos con la palabra lo que es el perdón. ¿Sabe usted por qué
Dios podría haber incluido muchas cosas en la oración perfecta, muchas cosas. Pero Dios introdujo un tema que era muy importante para Él lo privilegia muchísimo, que es el perdón. Primero hablamos del Padre Nuestro, que Dios es nuestro Padre. Después hablamos de que santificado es su nombre. Después vimos de venga a nosotros tu reino. Muchas cosas que tienen que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Después dijimos, danos el pan cotidiano, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero hoy nos vamos a meter en este tema y yo te quiero pedir algo. Que abras tus ojos bien abiertos, que liberes tus oídos y que le pidas a Dios que Él te muestre lo que es el perdón. Muchos de los que están aquí han sido dañados en la vida. Yo creo que todos hemos sido ofendidos alguna vez. Hemos sido dañados, hemos sido maltratados, porque esta vida es así, ¿sí o no? La vida esta es muy difícil. Esta vida es durísima. Nos ofenden los amigos, nos fallan los padres. ¿A cuántos quizás de aquí le fallaron sus padres? Muchos de los que estamos aquí pudiéramos decir, mi padre, mi madre me falló, ¿cierto? A otros le falló un amigo, un tío, un pastor, un vecino, un hermano, el mejor amigo. El que era tu esposo, el que era tu esposa, te falló, ¿cierto? Nos botan del trabajo, te falló el jefe que te dijo que eras el mejor y al otro día te echó, muchacho. Por eso, si ustedes se fijan, hay una conciencia secular y hay un dicho, un proverbio antiguo que dice, errar es humano, perdonar es divino. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que hay una característica que es propia de Dios y que la gente la reconoce. ¿Cuál es? Que Dios perdona. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Dios perdona? Todos. Sin embargo, este proverbio, aunque tiene algo de sabiduría, deja entrever un desconocimiento de que, aunque efectivamente errar es humano, porque erramos, nosotros sí tenemos la capacidad en Dios de perdonar. Perdonar. Y es un tema duro, difícil. Hay gente, por desconocer las Escrituras, que por ejemplo dice, yo me debo perdonar a mí mismo. Es como que suena sabio, suena inteligente, pero está contra la Biblia, por ejemplo. Después lo vamos a ver. Otros están ofendidos con Dios y dice, debo perdonar a Dios. Yo he escuchado eso. Debo perdonar a Dios porque se llevó a mi papá, se llevó a mi hermano. Debo perdonar a Dios. Eso es una herejía. Una herejía delante de Dios. Porque cuando uno dice debo perdonar a Dios, es como que uno dijera, o sea, Dios se equivocó. Dios actuó mal. Lo estoy juzgando y imagínate, lo estoy condenando a Él. Lo estoy tachando de mentiroso, de manipulador, no sé, tantas cosas que a veces decimos nosotros los seres humanos. Perdón es una palabra muy controversial. A mí me ha tocado en mi función pastoral tocar y hablar con muchas personas respecto del perdón. Y es difícil, ¿cierto? Dígale a su hermano que tiene al lado, vamos a hablar un tema difícil. Pero dile, tienes que poner atención. Ok. El apóstol Pablo, familia, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, nos enseña algo bien interesante. Dice así la Escritura, capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate que la Escritura ahí nos está diciendo que nosotros como escogidos de Dios, esta Escritura se la está hablando a los hijos de Dios, no a cualquier hijo del mundo, hijo del vecino. Esto está dado para los hijos de Dios. Pregunta número 1. ¿Cuántos de los que están aquí en esta iglesia en este día son hijos de Dios? ¿Y el resto qué? ¿Son hijos de Dios? ¿Sí? Son hijos de Dios. Ok. La Biblia dice que tú como escogido de Dios debes vestirte
de una entrañable misericordia. Cuando la Biblia habla de entrañable misericordia, hace referencia a una misericordia que nace ¿desde dónde? Desde dentro, desde las entrañas. No es una misericordia superficial, sino que es una entrañable misericordia. Fíjate, ¿qué es lo que es la humildad? ¿Qué es la humildad? ¿Quién me dice algo? ¿Qué es la humildad? Reconocer. Humillarse, reconocer, no tener ¿qué? No tener tanto valor propio, o sea, tan alta la autoestima, dices tú. Ok. Reconocerse uno ante Dios. Fíjate que la humildad, no nos vamos a meter a definir cada término, pero la humildad es contrario a algo que se desarrolla en nuestra vida. ¿Qué es? La soberbia, el orgullo, ¿cierto? ¿Hay algunos de aquí que son orgullosos o no? La Biblia dice entonces que nosotros como hijos de Dios debemos vestirnos de una entrañable misericordia. Desde nosotros debe brotar desde nuestro interior una misericordia que no es cualquier misericordia. Es una misericordia que viene de una capacidad que Dios nos da cuando tenemos a Dios dentro de nosotros. Por eso Él viene y dice y agrega en el versículo 13 lo siguiente: soportándoos unos a otros. Mira, para poder soportarnos los unos a los otros. ¿Cuántos veces han tenido que soportar a otros? Muchachos, sobre todo desde que partió esta iglesia. La Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Ahora, para poder soportarnos unos a otros tienen que haber ciertas cualidades en nuestra vida, porque no es fácil soportar, ¿cierto? No es fácil. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, van a haber quejas. Muchachos, si yo cada semana cuando me llaman en la semana, es que pastor, usted no sabe lo que hizo este otro, y esta otra, mire lo que hizo. Quejas y quejas y quejas. Queja contra otro. La Biblia, ¿qué dice? Cuando pasa esto que tenemos que soportarnos y que nos estamos quejando el uno del otro, dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí se las tiro. La Biblia dice que en nuestra vida, nosotros como hijos de Dios, debemos tener una cualidad que es de Dios: la entrañable misericordia y el perdonarnos los unos a los otros. O sea, ¿cómo debieras perdonar tú? De la misma manera como Cristo te perdonó a ti. Dile al que tienes al lado: debes perdonar como Cristo te perdona a ti. Dile, para los dos lados, a la izquierda y a la derecha. Debes perdonar de la misma manera como Dios te perdona a ti. Fíjate que cuando uno perdona, familia, y esto lo compartimos ese miércoles en los matrimonios, cuando uno perdona, lo que uno está haciendo en ese minuto, primero que todo, es mostrar toda la confianza que tú tienes en tu Dios. Porque cuando tú perdonas, dejas en las manos de Dios la dificultad, dejas en las manos de Dios la ofensa, el que te hayan pasado a llevar, lo dejas en las manos de Dios. Y a pesar de que te ofendieron, abusaron de ti, tú dices: Señor, yo perdono. Y aunque esta cosa es muy difícil, yo dejo las manos, todas las cosas en tus manos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a tu propósito, Señor, han sido llamados. O sea, cuando tú perdonas, estás mostrando tu confianza en Dios. Cuando alguien no perdona, es porque no conoce a Dios. Todavía está pensando que la situación que está viviendo, primero, es injusta, no me lo merezco. Lo he escuchado tantas veces. Te lo mereces y más. Lo que estás viviendo hoy no es nada de lo que te mereces, no es nada. La vida que tú llevas hoy día, las cosas difíciles que te han tocado vivir. Mira, yo he escuchado tantas cosas tan terribles y he visto cosas tan terribles, pero eso no es nada. No es nada comparado con lo que realmente merecemos. Pero como nosotros no nos creemos merecedores de las cosas, pensamos que nosotros debemos
Debemos recibir siempre bien de los demás. Por eso la Escritura dice, mira, como yo sé, dice el Señor, que somos débiles, que son débiles, dice, ustedes deben vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene quejas, o sea, si hay algún problema, vaya, diga, y de la manera como Cristo te perdonó, tú perdona. Fíjate, no te está diciendo, si tú tienes queja contra otros, siéntense ahí y vean quién tiene la razón. ¿Dice eso ahí? ¿Y quién gana? Yo veo a las parejas sobre todo, como uno enfrenta al otro y sacan su argumento y tienen sus cartitas bajo la manga y van tirando ahí y juegan como al naipe, un juego de póker ahí en la mesa con el pastor mirando y empiezan a tirar. Y yo te tiro tres reinas y no, yo te tiro 3 ases y yo te gané. Y así están. La Biblia dice que cuando uno tiene queja contra otro, ¿qué hay que hacer? Perdonar. ¿De qué manera? De la misma manera como Cristo nos perdonó. ¿Se da cuenta? Entonces, es tan tremendo el perdón que el perdón primero es el antídoto para la amargura. Cuando yo veo una persona amargada es porque no ha perdonado. No perdona a Dios, no perdona al hermano, no perdona al amigo, no perdona a la esposa, no perdona al esposo. Y por eso está amargado. O sea, la amargura es fruto de la falta de perdón. Cuando tú ves a una persona amargada, en vez de decirle, alégrate, dile, perdona. ¿Lo aprendió? Cuando usted ve a una persona amargada, no le diga, alégrate que el Señor está contigo. No le diga eso, dígale, perdona. Porque la amargura, la causal de la amargura, es la falta de perdón. Acuérdese esa escritura, no mire que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. O sea, ese proceso que nace la amargura de nosotros, esa raíz, y que después se nos sale por la boca, lo que sucede y por qué se generó eso, es por la falta de perdón. Dígale a su hermano, perdona. Perdona, dile, perdona. Eso, ábrale los ojos nomás. La Escritura dice en Santiago 5:16 lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo una persona puede ser sanada? Cuando tiene daños en su alma, por ejemplo. Primero, no hay que ir a una terapia de sanación interior, como muchos creen por ahí. Lo que usted debe hacer para ser sanado, primero que hay que hacer, confesar vuestras ofensas unos a otros. Te confieso que pensé mal de ti. Te confieso que hablé mal de ti. Y quiero que me perdones, por favor. Perdóname porque hice mal. Hablé mal de ti. Pensé mal de ti. Te dije esto, perdóname. ¿Qué hay que hacer? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y además de confesar, ¿qué más hay que hacer? Dice la Biblia. ¿Qué más? ¿No lo ven? Vamos a poner las letras más grandes. ¿Qué dice ahí? Orad unos por otros para que seáis sanados. La Biblia dice, orad por vuestros enemigos. Si en algún minuto alguien que tenemos al frente pudiera transformarse en nuestro enemigo, es más, podría ser tu padre, podría ser tu madre, podría ser un amigo, un hermano, tu pastor, un líder. Alguien pudiera transformarse en un enemigo para ti. Y a esa persona tú tienes que primero confesar las ofensas y perdonarse y orar los unos por los otros para ser sanados. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, a mí me ha pasado en mi función pastoral, yo he cometido muchos errores con mi vida, no solo como hombre, como pastor también. Y es más, lo sigo cometiendo a veces. Me equivoco, yo hierro, me equivoco. Muchas veces con mi propia actitud he ofendido a alguien. Y a veces han venido personas, pastor, te hizo esto. ¿Y qué tengo que hacer yo? Perdóname. Tienes razón, lo voy a cambiar. ¿Está bien? Voy a estar orando por ti y tú oras por mí.
¿Estamos? Y listo. Y se acabó el problema. Perdonarse. Yo sé que es un tema duro, difícil, pero es necesario que lo veamos. Fíjate, la Biblia nos enseña lo siguiente. Vamos por favor a Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando dependa de nosotros, cuando dependa de ti, de ti, estar en paz con los demás, estar en paz, debes hacerlo. Pudiera no darse la posibilidad de que se den las circunstancias para estar en paz. Por ejemplo, la persona se murió. No vas a hablar con un muerto, ¿cierto? No es necesario. Pero cuando tú tienes la posibilidad de hablar con las personas, tú tienes que perdonar y hablar con esas personas y perdonar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, familia. Por eso, cuando tú tengas un problema con alguien, lo que tú tienes que hacer primero que todo es orar a Dios e ir donde la persona y perdonar o pedir perdón, si es necesario, ¿cierto? Ahora yo te voy a meter en un tema un poco más complejo. Si hasta ahora estás medio asustado, vamos a entrar en un proceso un poco más profundo. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién inició la reconciliación? ¿Quién la inició? Cristo, Dios, ¿cierto? Dios mismo inició la reconciliación. ¿Quién era el ofendido? ¿Quién era el ofendido? Dios. ¿Y quién inició la reconciliación? La tendencia natural de nosotros, los seres humanos, es que cuando a mí me ofenden, el que me ofendió me tiene que pedir perdón, ¿cierto? Pero la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Que Dios, siendo el ofendido, Él inició la reconciliación. Fíjense, la tendencia natural es a nosotros cuando nos ofenden, es amurrarnos, ofendernos, llorar, enojarnos, hablar mal incluso. Esas son las reacciones de nuestra carne. Pero dice la Biblia que cuando alguien nos ofende, nos hace algo, quien debiera iniciar la reconciliación somos nosotros los ofendidos. Por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La Escritura, cuando habla del ministerio de la reconciliación, claramente habla de la reconciliación entre Dios y los hombres. Y ese es el principal ministerio que tenemos nosotros, de predicar a Cristo y ayudar a la reconciliación entre Dios y los hombres. Sin embargo, la reconciliación es un proceso que debe darse en la vida del cristiano. Y lo vamos a ver con las Escrituras, para que usted se vaya entendiendo. Fíjese, Dios inició la reconciliación y la Biblia dice, en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos imitar a Dios en todo. Y una de las cosas y las cualidades que Dios tiene es que cuando nosotros lo ofendemos a Él, Él viene muchas veces a nosotros a restaurar la relación. Muchas veces los cristianos ofendemos a Dios. Sin embargo, fíjense, lo ofendemos, nos vamos por ahí, nos tiramos una canita al aire, nos apartamos del Señor, nos fuimos por aquí, por allá, y Dios, quien podría desecharnos, Él va con su espíritu y viene adentro de nosotros y nos pone una tristeza que es para arrepentimiento. Y Él mismo te convence, te dice, hey, deja hacer esas tonteras, véngase, devuélvase. Y a ti te da una tristeza así, te pega ahí en el pecho. Oh, sí, Señor, voy a volver a la iglesia, al Señor. Me arrepiento de mis pecados. ¿Usted cree que eso nació de usted? No. Dios vino y se metió en su corazón y le dijo, hey, arrepiéntete. Él inicia la reconciliación. El ofendido inicia la reconciliación. Siempre, permanentemente.
¿Quién es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién nos convence a nosotros? El Espíritu Santo. O sea, no es que a ti te cayó la teja, estoy pecando. ¡Qué malo soy! Merezco la muerte. Eso no te sale a ti. El Espíritu Santo, quien es el reconciliador de la relación, viene a tu vida y te reconcilia consigo mismo. Imagínense lo que hace Dios. Así de bueno es Dios. Por eso, nosotros tenemos que aprender de que Él es quien toma la iniciativa y nosotros tenemos que imitarlo. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 8 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, la Biblia nos está enseñando de que Dios, al reconciliarnos con Él, nos llenó de su gracia, nos dio de su gracia, nos perdonó, y Él nos metió en el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Nos santificó, nos libertó, nos está perfeccionando, está haciendo todos los días tantas cosas por nosotros. Y en ese contexto dice: entonces, cuando te encuentres en prueba, como por ejemplo cuando alguien te ofende, cuando te encuentres en una prueba, dice la Escritura, sino que, ¿qué debes hacer? Gloriarte en la tribulación. ¿Alguien está en problema en este minuto? ¿Alguien tiene algún tipo de problema? ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el resto están súper bien aquí? Entonces, ¿para qué? Yo les pregunto, ¿quién de aquí está en alguna dificultad y necesita de la gracia del Señor? Ok. Primero, en base a lo que la Biblia dice, debo decirte que la Escritura dice que en esta prueba, en medio de esta prueba, tú debes gloriarte, darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la prueba de eso, la prueba produce paciencia. ¿Qué es lo que Dios está formando en ti? Porque no tenemos paciencia. Aguantamos cortito. 2, 3 ofensas, 4 ofensas, 10, 20, 100, ya. 2000, ¿no? 10.000. Ya. 100, 1000. 200.000. Ok. ¿Sabía, familia, que sin Dios nosotros estamos perdidos? Sin Dios estamos perdidos. Y el no entender eso nos hace juzgar de una manera humana. Por eso la Biblia dice que la prueba de mi fe produce paciencia. Y la paciencia prueba o estabilidad, dice otra versión. Y la estabilidad o la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay personas que me han dicho: pastor, estoy orando para que Dios ponga amor en mi corazón para perdonar. Herejía. Error. Dios ya puso todo el amor de Él en tu corazón. Lo dice ahí. Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado su amor. O sea, tú puedes amar, todo el potencial de Dios lo tienes tú. Fíjate, ¿dónde está el problema? En tu carne. ¿Por qué? Porque tu carne es egoísta. Tu carne no quiere perdonar. Así somos, familia. Esa es la realidad. Por eso, ¿cómo es que Dios nos perdonó? De la misma manera como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Dice Efesios 2:12 lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, de esa misma manera, fíjate, ¿dónde estabas tú? Primero, alejado de la ciudadanía. Estabas sin Cristo. No había relación con Cristo. Estabas alejado de la ciudadanía. Estabas ajeno a todas las bendiciones, los pactos de la promesa de estar con Dios. No tenías ninguna esperanza, estabas frito.
y sin Dios en el mundo. En esa circunstancia estaba el personaje y Dios inició la reconciliación. Como tú tienes que imitar a Dios como hijo amado, cuando tú tengas a una persona al frente que te ofendió y el tipo no tiene relación contigo, o la tipa, más encima, no tienen cómo estar juntos, no hay cómo, no tienen la bendición de estar juntos, nada, no hay posibilidades, te ofendió tanto. En esa circunstancia tú tienes que ir y reconciliar, porque de esa manera hay que hacer reconciliación. ¿Lo estamos entendiendo? De la misma manera como Cristo os perdonó, vosotros debéis perdonar a quienes nos ofenden. No es solo esa ofensa donde viene, me ofenden y lo tenemos aquí al lado. No. Cuando la persona no, imagínense, puede haber caído hasta en desgracia. Es un miserable, está en la miseria y más encima te ofende. Es lo peor de este mundo. Te ha tratado mal ella o él, hizo lo peor contra ti, no tiene ninguna opción de ser restaurado. Así estábamos nosotros. A esa persona tienes que ir tú. ¿Lo está entendiendo? Ok. ¿Cómo me miran? Gloria a Dios. Por eso, si volvemos a... Mira, Efesios 2 del 12 al 15, por favor, Alex. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, cuando alguien te ofende y se corta la relación y se separan, ¿qué tienes que hacer tú? Hacerte cercano, primero, acercarte. ¿Quién debe acercarse? El ofendido. El ofendido debe acercarse. Así lo hizo él, acercarse. ¿Qué más hizo? Mira, Alex. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo? ¿Derribó qué? Si cuando dos personas se ofenden, como que se crea una pared, ¿sí o no? Y en los matrimonios pasa y empiezan a construir una pared, día con día. Y empiezan a levantar un ladrillo, al principio está hasta aquí la muralla, después hasta aquí, después con escalera. ¡Hola! Dentro de la casa, ya no se hablan. ¿Qué tiene que hacer el ofendido? Ir y derribar la pared para restablecer la relación. ¿Qué más dice? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué hizo? Haciendo la paz. Claro, no vaya a aparecer un hermano, paz, pastor, todo paz. ¿Ah? Todo va, pastor, aquí todo pasando, paz. ¿Ok? Mateo 6, del 9 al 13, dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Mira esto. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que la Escritura dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo compartíamos el miércoles de la semana pasada. Que la deuda, ¿por qué la Escritura habla de deuda? Porque cuando a ti te ofenden, cuando alguien te ofende, se genera como una deuda entre ambas personas. Y por eso nosotros tenemos la tendencia a querer cobrarnos. El que me la hizo, ¿cómo es? El que me la hizo, ojo por ojo. ¿Cómo saben los versículos ustedes? Son capísimos. Una cantidad de versículos que se saben. El que me la hizo, me la paga. Imagínate, me la paga.
Por eso, ante esta realidad donde Jesús le estaba enseñando a los discípulos y al pueblo que estaba ahí en el Sermón del Monte, lo que era perdonar, Él después viene y a sus discípulos les aclara y les profundiza lo que es el perdón. Y en Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, comienza a darse un hecho donde Jesús también relata una parábola muy preciosa. Entonces, estaba Pedro y estaban hablando del tema del perdón. Y Pedro se le acercó y dijo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjense que el Pedro, que estaba ahí frente al Señor Jesús, estaban hablando de este tema del perdón. Y viene y le pregunta al Señor: ya, ok, hay que perdonar, lo entiendo, lo acepto, lo acabas de decir en el Sermón del Monte. Lo dijiste. Pero ¿cómo se debe perdonar, Señor? Primero, la pregunta de Pedro es: ¿cuántas veces? Pedro, en su justicia propia, le surgió lo mismo que nos surge a nosotros. Empezar a preguntar: ¿hasta cuándo lo tengo que soportar? ¿Hasta cuándo la tengo que soportar? Yo te pregunto: ¿hasta cuándo Dios te tiene que soportar a ti? Claro, ¿hasta cuánto Dios te tiene que soportar? Si lo hacemos parejo, miren, ni se le ocurra decirle al Señor que haga la cosa pareja. No se le ocurra abrir la boca en eso. Porque hasta ahí nomás llegaron, polvito van a hacer. ¡Pum! Van a desaparecer. ¿Hasta cuántas veces? Bueno, Pedro, el discípulo, como yo le digo, que era como un diamante en bruto, más bruto que diamante, porque se tiraba una cosa, mira, Pedro viene y dice: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. En el pueblo judío, el número 7 significaba un número perfecto. En la doctrina judía, en la cultura judía, el 7 representaba a Dios, el número perfecto. Por eso el 666 representa a Satanás y el 777 representa a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es súper conocido, hasta la gente lo sabe. ¿Usted lo sabía? Santo. Entonces, imagínense, el número 7 representa el número perfecto en la cultura judía. Entonces, cuando Pedro viene y dice: Señor, no me lo digas, no me lo digas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? No me lo digas, no me lo digas. Yo sé. 7 veces. ¡Ay, qué brillante! Yo me imagino Pedro estaba 7 veces. Yo soy pulento, dijo Pedro. Yo perdono 7 veces el número de Dios. Perfecto. Sin embargo, viene Dios y Jesús y le responde. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjate que Pedro en su mente estaba reflexionando y diciendo: o sea, yo si le pongo color, voy a perdonar 7 veces. O sea, voy a entrar en este proceso. Le perdono 1, le perdono 2 y las voy marcando. Sí, llegué hasta 7. Dios me ayudó. Gracias, Señor, porque me ayudaste a perdonar 7 veces. Pero viene Jesús y le vuela los sesos y le dice: no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Esa es una exageración en el lenguaje hebreo. Es como decir, cuando alguien te dice: te lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿Han escuchado eso por ahí? ¿Alguien le ha dicho: te lo he dicho 1.000.000 de veces? ¿O tú lo has dicho? Pastor, aún así el cálculo matemático da 1107,61 periódico. Claro, pero como esta es una figura del lenguaje periódico, claro, como esto es una figura del lenguaje, es una exageración en el lenguaje. 70 veces 7 en el lenguaje judío era decir siempre. Es como decir: te perdono 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces, infinito. Jesús viene y le dice: todas las veces que sea necesario perdonar. Le dijo Jesús. Y ahí a Pedro, el tipo, yo creo que se puso medio nervioso. Medio nervioso. Es como algunos que están en esta mañana aquí. Medio nerviosos. Para Dios, familia, el perdón no tiene límite. Para Dios el perdón no tiene límites. Es algo continuo. Y por eso Jesús, para explicar esto, viene y da una parábola, que la conocemos muchos, y dice así el versículo 23.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjate que ese rey, en la parábola, cuando se interpreta y se ve más abajo, ese rey representa a Dios. Y la Biblia dice, el reino de los cielos es como cuando ese rey, Dios, quiso hacer cuentas. Como le dije a los hermanos el miércoles, primero que debemos notar, Dios te las cuenta. Te las lleva contaditas. ¿Aló? A Dios no se le va ni una, la que nosotros hacemos en secreto, la intención de nuestro corazón, porque de repente decimos algo y nuestro corazón está en otro lado, con otra actitud. Cuando decimos, sí, te perdono, mentira, el corazón no está perdonando y lo decimos. Y por dentro, cero. Esas cosas que los ojos humanos no ven, Dios sí las ve. Y esas las cuenta. Por eso el reino del cielo es como un Dios que quiso hacer cuentas. ¿Con quién quiso hacer cuentas? Con su siervo. ¿Cuántos son siervos del Señor? ¿Les gustaría que en este minuto hiciéramos una auditoría? Yo le voy a orar al Señor para que Dios en este minuto haga una auditoría del perdón en nuestras vidas. Ahora. Y Señor, si tú quieres, botas la plancha de encima de la persona que no ha perdonado. Nos quedamos sin techo. O sea, si yo le pido al Señor en oración, Señor, por favor, en este minuto ven para acá, Dios mío, y haz cuentas, saca las cuentas de todos los que estamos aquí, uno por uno, saca las cuentas, Señor. ¿Cómo estamos? ¿Al debe? Ok. Entonces, fíjate, la Escritura habla que es como el Señor que quiso hacer cuentas, y comenzando a hacer cuentas, como algunos ya, Dios ya comenzó a hacer cuentas, yo sé, yo lo he visto, Dios ya está sacando cuenta con algunos que no han querido perdonar, ya está sacando cuenta, hombres y mujeres. Como Dios comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La otra versión, y en Lucas habla de talentos de oro. Entonces, vamos a hablar de cifras. Un talento equivale a 41 kilos. 10,000 talentos son 410 toneladas de oro. 410 toneladas de oro. Al precio de mercado, 9,000 millones de dólares. A precio actual comercial del oro, las 410 toneladas de oro, que son los 10,000 talentos, son 9,000 millones de dólares. Dato histórico para que usted sepa. Los 10,000 talentos que le debía este hombre, en la época de Jesús, la provincia de Galilea, la provincia, el gasto anual, el presupuesto anual de la provincia eran 300 talentos de oro. Toda la provincia de Galilea consumía el gasto anual 300 talentos y este hombre le debía 10,000 talentos de oro. 10,000. Quiere decir que era como toda la provincia durante más de 30 años. Esa era la deuda. El tipo estaba endeudado. ¿Sí o no? Alguna clase de deuda tenía el pobre. Tenía que vivir no sé cuántas vidas para pagar eso. Entonces, en ese contexto, esos 10,000 talentos de oro venían a ser 9,000 millones de dólares. ¿Y qué sucedió? Mira lo que dice la Escritura de la parábola. Es que como no escudriñamos bien la Escritura, no nos damos cuenta de esta importancia. Mira, dile. A este, como no pudo pagar, Claro. ordenó a su señor venderle. Ordenó a su señor venderle. Y su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ok, no tienes para pagarme. Te vendo a ti, a tus mujeres y a tus hijos para que, no sé, de alguna manera pague esta deuda. Por eso cuando alguien no perdona, le venden sus hijos. Le venden su señora. Se lo venden. ¿Aló? ¿Lo entiende? Eso pasa con los hijos. Eso pasa con la familia. Cuando uno no perdona, ¿Dios qué hace? ¿Vender qué? ¿Qué es lo que Dios hace cuando Él saca cuenta? ¿Vende qué? La familia. ¿Aló? Está tremendo eso.
¿Lo había visto alguna vez o no? Y ahí está la Biblia. Sigamos. Como no pudo pagar este hombre, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, era imposible. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese siervo que le sacaron cuentas? Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa palabra paciencia es la misma que leímos en Colosenses: vestidos pues como hijos de Dios, como escogidos de Dios, santos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De entrañable misericordia, de paciencia. Y aquí viene el hombre, viene y dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Con qué ropa? ¿Con qué ropa? Fíjense, 10.000 talentos, 9.000 millones de dólares. ¿Con qué ropa le paga eso? ¿De dónde? ¿De dónde? Tenía fe el hombre. Mira, el versículo 27 viene y dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que hizo Dios con ese hombre que clamó por misericordia? Lo soltó. Primero, porque cuando hay una deuda lo tienes, lo soltó y le perdonó toda la deuda. ¿Cómo te sentirías tú si te perdonan los 9.000 millones de dólares a ti? Tú debes 9.000 millones y te los perdonan. Yo les pregunté ese miércoles: ¿hay alguien aquí que le haya perdonado alguna vez a alguien algo? Un par de hermanos levantaron: sí, pastor, a mí me perdonaron una deuda de no sé cuánta plata, bla, bla, bla. ¿Se fijan? Y yo les pregunté: ¿algún banco les ha perdonado algo alguna vez? Oye, si los bancos son generosos. No. Los bancos no solo te cobran eso, sino que te cobran los intereses. ¿Sí o no? ¿Sí o no, familia? Y como dije ese miércoles, muchos de nosotros parecemos banco. No solo tratamos de cobrar la deuda, sino que además con intereses, familia. ¿Sí o no? Ya no es solo si me la hizo, me la paga y me tiene que dar más todavía. Así funcionamos. Sin embargo, Dios, movidos a misericordia, dice que le soltó y le perdonó toda la deuda. Oye, qué maravilla. Es como cuando alguien de nosotros nos perdonara una deuda gigantesca. ¿Cómo te sentirías tú cuando te perdonan algo grande? Uy, feliz, contento, te saca un tremendo peso de encima, alegre. Pégale ese. Fíjate. Pero ¿qué sucedió? Mira lo que dice el versículo. El versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Mira. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Este hombre, este siervo, al cual le perdonaron 9.000 millones de dólares, salió de ahí contento. Gracias, Señor, me perdonaste la vida, a mis hijos, a mi esposa y todo lo que tenía me lo perdonaste. Y él salió y encontró otro similar a él, otro siervo, consiervo. Y a ese tipo le debía 100 denarios, ¿cierto? 100 denarios. Vamos a ver. 9.000 millones de dólares comparado con 100 denarios de plata, que son 500 dólares a precio actual. Dios te perdonó 9.000 millones de dólares y el tipo salió y no quería perdonarle 500 dólares. Pero ojo, miren, 500 dólares, ¿es plata? Sí. ¿Cuánto es en plata chilena? 250 lucas. ¿Cuesta ganarse 250 lucas? Sí. Nadie lo puede desconocer. O sea, tiene un valor. Pero ¿se compara con 9.000 millones de dólares? Por eso no estoy diciendo que cuando te ofenden no valga nada. Vale. ¿Cuánto? 500 dólares. Por eso yo les dije el miércoles, toda ofensa que a ti te hagan no supera 500 dólares. Y las cifras que Dios da en la Biblia eso es por algo. No es al azar. Toda ofensa humana entre hombres no vale más de 500 dólares en esta analogía. Y Dios te perdonó 9.000 millones de dólares. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? ¿Amén? Qué bueno. ¿Qué pasó?
Versículo siguiente. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Es como cuando alguien que te ofendió, imagínate, viene y te pide perdón y dice: perdóname, si no lo voy a hacer más, perdóname. ¿Qué viene? Dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le dijo él? Si yo me equivoqué, verdad, te debo los 500. Pero perdóname, ten paciencia con... ¿Qué es lo que este siervo malo le había pedido al Señor? Paciencia. ¿Y qué es lo que este siervito le pidió a su consiervo? Paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Mas él, ¿qué pasó ahí? Mas él no. Otra verdad que tú tienes que aprender en esta mañana. El perdón no es un sentir. Hay gente que a mí me ha dicho: pastor, es que todavía no siento perdonarlo. Te vas a ir de esta vida y no lo vas a sentir. Porque esto no está en el ámbito del sentir, está en el ámbito de la voluntad. Por eso dice, él no quiso, no dice no sintió, dijo no quiso. Y por eso agrega lo siguiente: sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Se trató de cobrar los $500. Le habían recién perdonado 9.000 millones y se trató de cobrar los 500. Así funcionó el hombre. Yo les quiero preguntar, ¿qué les parece a ustedes ese siervo? ¿Cómo es? Vamos, usen adjetivo. Canalla, desgraciado. ¿Ah? Maldito, dijeron por aquí, imagínate. Sí, mira, lo que tú usaste, la palabra que tú usaste, mira, la palabra que yo he usado, maldito, efectivamente entra en maldición. Entra en maldición por no perdonar. Sigue, por favor. Otro adjetivo. Chanta. Usted lee, ¿cierto? El que lee entienda, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate, ¿cómo catalogaríamos nosotros a una persona que le acaban de perdonar 9.000 millones y se está tratando de cobrar 500? Un miserable, zángano, maldito, dijo la varita. Es más, muchas veces nosotros somos así. Tomamos esa actitud de ese siervo, cobrando $500, y Dios nos perdonó 9.000 millones de dólares, familia. 9.000 millones de dólares. Por eso, mira lo que dice la Escritura. Ahí está. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué cree usted que yo hago como pastor cuando yo observo a alguno que se le perdonaron 9.000 millones de dólares y no perdona 500? ¿Sabe lo que yo hago? Usted entiende, ¿cierto? Se me cae el cassette con el Señor. Se me cae el cassette. Hago lo que hicieron eso, que observamos que le perdonaron 9.000 millones y no quiere perdonar 500. A mí, Señor, por favor, encárguese. Señor, tú sabes juzgar. Tú conoces la intención del corazón. Yo no veo todas las cosas, Señor. Yo soy un siervo tuyo y no veo todas las cosas. Señor, usted lo ve. Atiéndalo, por favor. Atienda el caso. Eso es lo que sucedió en ese minuto. Los hermanos que estaban alrededor, que vieron esto, le refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Y aquí viene los power. Entonces, ¿qué pasó? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Claro, porque el Señor no puede poner garabato ni palabrota aquí en la Biblia, ¿cierto? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Por qué nos perdonó esa deuda? Porque le rogamos. Pedimos que nos perdonara nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fuese sobre Él y que por sus llagas fuésemos curados nosotros. Todo Él lo llevó en el madero. Los 9.000 millones de dólares los llevó en el madero. ¿Y qué pasó? ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjate, ¿no debías tú también tener esa misericordia? ¿No debías hacer tú lo mismo, familia? ¿No debías hacer lo mismo?
de la misma manera como Él lo hizo con nosotros. Por eso, ¿qué pasó? Entonces su señor, enojado, ¿Qué es lo que le pasa al Señor cuando uno no perdona? ¿Qué es lo que hace? No, pastor, si Dios es puro amor, es todo amor, pastor, el Señor me entiende, el Señor sabe. ¿Ah? El Señor sabe, dicen algunos por ahí. Como si tuviera apellido, ¿cierto? Sabes. No, el Señor sabe. El Señor sabe que soy débil, pastor. No, Dios se enoja. Entiéndalo. Dígale a su hermano o hermana que tiene al lado, Dios se enoja si no perdonas. Fíjate, Dios se enoja. Mira, a Dios no le agrada ningún pecado. Está clarísimo para los hijos del Señor. Dios interviene en nuestras vidas cuando pecamos, cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos tantas cosas. Pastor, yo no robo. Bueno, ¿te traes cosas de la oficina o no te las traes? Estás robando. Tú, pastor, yo no robo. ¿Pagas tus impuestos? ¿El IVA lo pagas? Estás robando. Eso es un robo. Estás copiando los CD, haciéndote discos piratas. Estás robando. Mira, esas cosas Dios las sabe y Él las perdona. Claro, Él quiere que cambiemos de actitud, ¿cierto? Pero si hay algo que Dios le molesta, le enoja, es que tú no perdones. Mira, todo el Padre Nuestro habla, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad, danos el pan cotidiano, Señor. Puras cosas preciosas, espectaculares, pero cuando nos metemos en este tema, Dios es heavy en esto. Dios se enoja, porque Él no puede entender, Él lo entiende, no puede aceptar que nosotros no perdonemos. No lo acepta. No lo acepta. Por eso dice, entonces su Señor, enojado, ¿qué pasó? Alex, ¿qué dice ahí? le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Sigue. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Familia, aquí está la explicación, pongan mucha atención en esto, aquí está la explicación de por qué muchos hijos de Dios sufren lo que sufren. Tienen problema tras problema, angustia tras angustia. Porque quien mete a la persona, hija de Dios, en esas cosas, la mayoría, no todas, pero la mayoría, es porque no ha perdonado. ¿Quién es quien mete a las personas hasta que pague la deuda? Dios. No, Dios es un Dios de gracia, de una gracia infinita, una gracia soberana, incalculable gracia. Sin embargo, si hay algo que Dios no acepta y Dios interviene, es cuando nosotros no perdonamos. Nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. ¿Me está entendiendo? ¿A cuánto el Señor le está hablando? ¿Y al resto qué? ¿Sí? Ok. Dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, de la misma manera, con la misma intensidad, en esa forma, mi Padre que está en los cielos hará con todos nosotros si no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas. ¿Se está dando cuenta? Qué importante es el perdón. Muchos de los problemas que puedes tener en tu vida, mira, problemas económicos, problemas en tu cuerpo, enfermedades, crisis con los hijos, crisis con la familia, crisis en el trabajo, todos esos problemitas, muchos tienen que ver con esto. Muchos cristianos no se dan cuenta de esto y creen que no, que las pruebas y que el diablo y que el mundo me tiene así. Señor, ayúdame, sostiéneme, levántame, Señor. Y Él dice, perdona, y se te acaban los problemas. ¿Lo está entendiendo? ¡Qué tremendo! Por eso, familia, es que el Padre nuestro,
el Padre Nuestro, que usted se lo conoce y lo sabe, muchos lo oraban aquí, ¿cierto? Se lo sabían de memoria y lo rezaban todos los días en la mañanita y en la tardecita. Lo rezaban, Padre Nuestro. Explica en la misma escritura algo muy tremendo. Vamos de nuevo al Padre Nuestro, mira. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y hasta ahí quedamos, ¿cierto? Tremendo Padre Nuestro. Pero se nos olvida seguir leyendo. La Biblia dice, porque si perdonáis a los... De todo lo que Dios dijo a través de Jesús en la oración del Padre Nuestro, lo dijo una vez. Pero del tema del perdón volvió a insistir. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, si tú perdonas, ¿qué es lo que hace Dios? Te perdona. Pastor, Dios todo lo perdona, pero si tú no perdonas, olvídate, no perdona. Y te cobra la deuda. Sigue. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, mira, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fija? Muchos de nosotros creemos que Dios todo lo perdona, porque errar es humano, perdonar es divino. Pero no hemos leído la Biblia. Si tú no perdonas, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Él tampoco nos perdona. Entonces, si no perdonamos, de una u otra manera te va a cobrar la deuda. Con tus hijos, con tu cuerpo, con tu familia. Dios sabe cobrar. Y Él además, cuando Él cobra, mire, Él cobra lo justo. Él no abusa. Más encima, Alex. Cuando Dios cobra, cobra lo justo. Pero yo no quiero que me cobre. Yo no quiero perder, ¿sabes? Yo como Arturo Valdenito, yo no quiero perder. Yo no quiero que mis hijos sean dañados. Yo no quiero que mi familia sea dañada. Yo no quiero que mi propia vida sea dañada. Por eso yo perdono. Y yo te invito a ti que tú también perdones. Muchos de los problemas que tú estás viviendo hoy, familia, o que has vivido, es porque no has perdonado. Porque Dios no lo tolera. Y Dios se está cobrando y te está haciendo pagar hasta que tú perdones. ¿A cuántos el Señor le está hablando? Por eso, familia, la Escritura es clara. No trates de cobrar en tus manos lo que te hacen. No trates de tú actuar, de tú cobrártelo. Por eso Romanos 12, 19 al 21 dice: no tomen venganza, hermanos míos. No te cobres, no cobres tú. Sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? O sea, ¿quién es el que cobra? Dios cobra. Pero fíjate, de la misma manera como le cobra al ofensor, también hace justicia con el ofendido. Él paga lo justo al ofensor y lo justo al ofendido. Al que lo ofendieron le generaron una deuda, pero Dios paga. Por eso Él dice: si tú perdonas, yo te perdono. Pero si tú no perdonas, no te perdono. Entonces, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el versículo 20 agrega: antes bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué debes hacer tú? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú haces lo que es sobrenatural? Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Qué tremendo. De esa manera, el que te ofendió va a sentir vergüenza y va a tener la oportunidad de arrepentirse y cambiar su conducta.
Ahí se cierra el ciclo completo del perdón. Ahí está la explicación del perdón, familia. Perdonar no es olvidar. Usted jamás se va a olvidar de lo que le han hecho. Nunca. Es imposible borrarlo de la mente. Tendrías que darte un cabezazo contra la pared hartas veces para que se te dañe el cerebro y esa parte de tu memoria se borre. Ajá. O sufras un accidente. Pero lo normal es que jamás se nos olvida. Por eso no va en el ámbito de las sensaciones, sino que va en el ámbito de la voluntad. Y nosotros debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Si tú tratas de cobrar, evitas que Dios haga justicia. Por ejemplo, si la esposa te ofendió a ti, ¿cuántos varones de aquí han sido ofendidos por sus esposas? Sonó la voz de solo uno. ¿Hay algún varón que haya sido ofendido por su esposa? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Sí, sí también pasa. No, sí pasa. ¿Hay alguna hermana que haya sido ofendido por su esposo? Falta de misericordia. Casi me botaron de espalda, hermanas. Ahí se ve la falta de misericordia. Claro, ahí se ve la falta de misericordia. No. Gloria a Dios. Hermanos, el hombre ha sido ofendido y sin duda la mujer mucho más, porque es un vaso más frágil y se ofende mucho más también. Sin duda. Ahora, la Escritura dice en Santiago 1:20 y con esto terminamos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Escritura nos dice que cuando nosotros desarrollamos nuestra ira, nos cobramos en el fondo, a través de nuestra ira, de nuestro enojo, en la ofensa, Dios no obra. En la ira del hombre, cuando el hombre está irado y comienza a tratar de cobrarse sus actitudes y las ofensas, en ese instante Dios no obra. La justicia de Dios no obra. Sin embargo, si tú no lo haces, si tú dejas que la injusticia te pase por encima, porque hay muchas cosas que son injustas, ¿cierto? Si tú dejas que la injusticia te pase por encima, dejas ahí la acción de Dios en libertad y la justicia de Dios obra. Y que quien tenga que ser castigado, reprendido, removido, Dios lo hace. ¿A cuánto el Señor le habló? Yo te quiero invitar, familia, a que oremos a Dios, porque si alguno de ustedes en esta mañana no ha perdonado, yo te invito a que tú lo hagas hoy, delante del Señor, que cierres tus ojos. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.